Buenas tardes, un gusto, Mar. Hola. Cristian, te noté un acento. ¿De qué nacionalidad? Ecuador, Ecuador. ¿De qué parte de Ecuador? así es. De Quito, Ah, de Quito. Ok. así es, de Quito. Ujú. Mm. Nuestro colega aquí, Arley, es de Cuba. ¿Mm? Oh, mucho gusto, Arley. ¿Estás muteado, Arley? ¿Estás con el micrófono muteado? Eso. Oh, disculpa, es que mucho gusto, que qué bueno, lo que estoy un poquito más arriba en el Claro, mapa. sí, justamente, está un poquito más arriba. Y un saludo a todos los presentes. Un saludo a todos los presentes también. ¿Mm? ¿Tú estás acá en Chile, Cristian? No, yo pertenezco a la Facultad de Ecología de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Ok. Estoy aquí en Moscú. Ujú. ¿Qué hora es? Por acá es las 10 de la noche, 10 con 2 minutos. Como verán, ya estamos con luz. Un pequeño Luz eléctrica. desfase. Así es. Pequeño desfase. Perdón, ¿las 10 y cuánto es allá? Las 10:03, ¿o 10 no? con 3 minutos. Claro. 22 horas con 3 minutos. Eso quiere decir que si te demoras 2 horas, ya tú vas a estar en el 26 y nosotros vamos a estar en el 25, en el día. Exactamente, así Sí, es. 7 horas de diferencia. Ajá. sí, po. Te cuento un poquito, mira, nosotros somos con Arley, nosotros somos de la Facultad Técnica, una facultad que en el fondo la puedes ver acá detrás mío, que es una foto del campo. Entonces ahí, y Arley es el director de la carrera de técnico universitario en producción agrícola. ¿Mm? Entonces, para nosotros era importante poder estar en esta reunión para escuchar tu charla, ¿cierto? Y después te vamos a hacer varias, yo creo, varias preguntas. Claro que sí, con mucho gusto. Ok. Sí, un poco para decirle a nuestra audiencia, la charla que vamos a realizar el día de hoy es la evaluación de la calidad del agua mediante índices rusos y extranjeros, fuentes de agua superficial para consumo humano en Ecuador. Esta charla es dictada precisamente por Cristian Salazar, dada su experiencia precisamente en la relación con Ecuador y Rusia en lo que a agua se refiere. Y hasta donde tengo entendido, Cristian, eres académico de la Universidad de Amistad de los Pueblos, en la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, ¿cierto? Así es, Bueno, justamente, ajá, en Ruden. Sí, como dije anteriormente a Omar, pertenezco a la Facultad de Ecología. Actualmente soy, bueno, soy estudiante de doctorado, pero los estudiantes de doctorado trabajamos acá en la universidad, impartimos clases y participamos en proyectos de investigación. perfecto. Bueno, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por estar entre nosotros y es todo tuyo el espacio para que puedas entonces darnos esa charla. Ok, muy amable. Bienvenidos. Hay una pregunta, las preguntas al final, porque ya tenemos una pregunta. ¿Sí? Sí, las preguntas la pueden hacer por el chat. Van a estar como moderadores el vicedecano Omar Betancourt y Arley Placeres para precisamente poder dar las respuestas a estas preguntas. Ok, entonces las preguntas para el final. Bueno, adelante, Cristian, cuando quieras. Ok, gracias. Me confirman, por favor, si pueden ver. Todavía no, Cristian. Ahora sí. Así que la puedes proyectar a pantalla completa cuando quieras.
Mm, ahí me parece que alguien está controlando. Ahí pueden ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve Sí, se ve perfecto. perfectamente. Ok. Ujú. Listo. Muy bien. Cri- Saludos cordiales con todos. Otra vez, mi nombre es Cristian Salazar, soy de Ecuador. Vamos a hablar sobre la calidad de agua mediante índices rusos y extranjeros. Y vamos a hacer se dará un ejemplo sobre cómo estos índices se los puede aplicar para una fuente de agua superficial en el Ecuador, específicamente en el cantón Pedro Vicente Maldonado. Entonces, primero me gustaría abordar conceptos generales para llegar a conceptos particulares, para dar un entremés, como le decimos. Entonces, como sabemos, el crecimiento demográfico y el desarrollo industrial y agrícola han aumentado la presión sobre los recursos hídricos, limitando su aprovechamiento debido a la alteración de sus características físico-químicas, microbiológicas y parasitológicas, que determinan la complejidad y costos del tratamiento que los haga aptos para usos como el de consumo humano, por dar un ejemplo. Uno de los principios que orientan el suministro de agua segura es el concepto de barreras múltiples, como ustedes lo pueden ver en la pantalla. Este concepto involucra la protección de la fuente, la optimización de los procesos en las plantas de tratamiento de agua y un adecuado manejo en los sistemas de distribución. Nos centraremos en la primera barrera. ¿Dónde actúan los índices? Es en la primera barrera, en la protección de la fuente de agua. Pero para proteger, ¿qué tenemos que hacer? Primero, evaluar para tener una idea del estado hidroecológico del cuerpo de agua. La evaluación de la calidad del agua cruda debe considerar indicadores representativos que garanticen un análisis integral del recurso hídrico, permitiendo tomar acciones para su manejo y control mediante los diferentes procesos de potabilización del agua. Una de las herramientas más empleadas son los índices de la calidad del agua, cuyo uso es cada vez más popular para identificar las tendencias integradas a cambios en la calidad de ella, especificar condiciones ambientales y ayudar en decisiones gubernamentales y en la evaluación de programas de control. Ahora bien, hablemos de la importancia del índice de la calidad del agua. El índice de calidad del agua procesa datos científicos complejos, por alguna manera decirlo, y los sintetiza de una manera que los hace fácilmente comprensibles para el público en general. Por lo tanto, un índice de calidad del agua basado en algunos parámetros complejos puede reconocerse como un indicador simple de calidad del agua que proporciona una idea general sobre los posibles problemas asociados con los activos hídricos. El diagrama, como pueden ver en la pantalla, representa la importancia del índice de calidad del agua en la toma de decisiones y el proceso de gestión. El índice de calidad del agua se puede aplicar en el desarrollo de un sistema de apoyo a las decisiones para ayudar a los administradores de recursos hídricos a asignar los recursos y fondos para las fuentes de agua. Además, el índice es útil para comparar la calidad del agua en diferentes ubicaciones geográficas para determinar las prioridades de recursos y fondos para el área más necesitada. El índice de calidad puede ser útil para analizar las variaciones espaciales y temporales en los datos de calidad del agua. Además, el índice es valioso para actualizar al público en general con el estado de la calidad del agua de una fuente particular. Es decir, nosotros no podemos decirle no sé, a un señor común, por así decirle, que un X cuerpo de agua tiene un pH de tanto, tiene una conductividad eléctrica X, una demanda biológica de oxígeno X.
Entonces, va a ser complicado. O sea, serían términos técnicos. Entonces, el índice lo que hace es reemplazar, adoptar estos valores y transformarlos a un lenguaje fácil, por así decirlo. Los índices de calidad del agua son inmensamente valiosos en la investigación científica para determinar la eficacia de cualquier estrategia de restauración ecológica, de tratamiento de agua y para una evaluación de salud en los ríos. Se distinguen 3 clases de índices, hablando de clasificación. Tenemos a nivel, por decirlo, internacional, no incluyendo Rusia, que tenemos índices físico-químicos, índices biológicos e índices hidromorfológicos. En nuestro caso, para nuestro estudio, lo que se utiliza son índices físico-químicos, por ende, vamos a profundizar este tema. Los índices físico-químicos, como ustedes lo pueden notar, se subdividen en 4 grupos: generales, específicos, de diseño y estadísticos. Los primeros 3 índices antes mencionados, es decir, índices generales, específicos, de diseño y planificación, también se denominan índices basados en el enfoque de opinión de expertos debido a las diferentes ponderaciones otorgadas a factores similares por diferentes paneles de especialistas. Este concepto ahora está un poco, tal vez puede estar un poco confuso, pero ya lo desarrollaremos más adelante. Los índices generales ignoran el tipo de utilización del agua, mientras que los índices específicos reconocen el tipo de consumo y aplicación de agua. Los índices de diseño o planificación se utilizan como un instrumento en la planificación y toma de decisiones para la gestión de la calidad del agua. Y por último, los índices estadísticos, como su nombre lo indica, siguen enfoques estadísticos para evaluar los datos de la calidad del agua. He puesto varios ejemplos de índices físico-químicos. Como pueden ver, hablar de índices, no sé, es para no terminar toda esta noche, tarde ya, porque realmente existen una infinidad. Como acá un profesor decía, depende del color, sabor y olor de que le guste al investigador para escogerlo. Entonces, yo he puesto aquí algunos ejemplos de índices generales. Por ejemplo, tenemos el índice NSF, que es uno de los más conocidos, de la índice National Sanitation Foundation, de la Fundación Nacional de Sanidad. Por ejemplo, índices específicos, hablamos, si se trata de recreación, por ejemplo, el índice de recreación de Volsky-Parker, o, por ejemplo, de índices de diseño y planificación, podemos hablar de índice de planificación nacional de TRUET, o índices estadísticos, que es el índice de contaminación de Shoji, o también podemos hablar del índice que es, acá no lo puse, pero es muy utilizado en la actualidad, el índice canadiense de la contaminación del agua. Entonces, se han diseñado, como le dije anteriormente, un gran número de índices de calidad del agua en relación a parámetros físico-químicos. Normalmente, su desarrollo implica 4 pasos diferentes, aunque en algunos casos también se pueden dar pasos adicionales, necesitar pasos adicionales. Acá ya lo he puesto de una manera muy sencilla, por así decirlo, porque en realidad estos índices, para desarrollar estos índices se usa la matemática aplicada, la cual no es tan simple. Entonces, en el primer paso, ¿qué se hace? En el primer paso se debe seleccionar un conjunto óptimo de parámetros que en conjunto reflejen la calidad general de la masa de agua con respecto a un uso final determinado. El principal problema asociado con la selección de parámetros es la subjetividad. Claro, porque me pueden decir, yo para tal río voy a utilizar un pH, un oxígeno, voy a medir el pH, temperatura, olor, sabor, concentración de, no sé, calcio, zinc, mercurio, y nunca podemos acabar. Esto es lo que hace que surja la subjetividad.
Por ejemplo, para el índice NSF, que les comenté hace un rato, se utilizó el método Delphi. ¿Qué es el método Delphi? Es una técnica de recopilación de opiniones que involucra la participación de varios expertos en el campo de la calidad del agua. En el caso del índice NSF, 142 expertos aportaron para la conformación de dicho índice para reducir la subjetividad relacionada con este proceso. Un segundo paso es la transformación de los parámetros requeridos, generalmente de diferentes unidades y dimensiones, en una escala común. Esta transformación se logra a través de funciones de subíndice generadas sobre la base de un conocimiento profundo del impacto de un nivel particular del parámetro sobre la salud del ecosistema. En el tercer paso, se asigna pesos a los parámetros seleccionados. Este paso puede basarse en los criterios del desarrollador, introduciendo una nueva fuente de subjetividad. Finalmente, se obtiene un cálculo de la puntuación del índice agregando los respectivos subíndices en una función común. En otras palabras, obtendremos la ecuación final. Ahora abordaremos un tema brevemente de la evolución y desarrollo de los índices de la calidad del agua. La evaluación general de la calidad del agua ha sido objeto de múltiples discusiones en cuanto a su aplicación para la regulación del recurso hídrico en el mundo, ya que ésta considera criterios que no siempre garantizan el resultado esperado para regiones con diferentes características. Como consecuencia, muchos países han desarrollado estudios e indicadores tendentes a aplicar criterios de evaluación propios, de tal manera que su aplicabilidad corresponda con sus requerimientos y necesidades. Los intentos para lograr construir un índice que permita calificar la calidad del agua tienen bastante historia. Existe información de que en Alemania, en 1848, ya se realizaba algunos intentos por relacionar la presencia de organismos biológicos con la pureza del agua. En los últimos 130 años, varios países europeos han desarrollado y aplicado diferentes sistemas para clasificar la calidad de las aguas. Sin embargo, el desarrollo de los índices basados en el empleo de valores numéricos para asignar una gradación de la calidad en una escala prácticamente continua son relativamente recientes. Horton en 1965 propuso el uso del índice de calidad del agua para estimar patrones o condiciones de contaminación acuática y es uno de los pioneros en la generación de una metodología unificada para su cálculo. Sin embargo, el desarrollo e implementación de un índice de manera formal y demostrada lo hizo Brown con el apoyo de la NSF, de la National Sanitation Foundation, basándose en la estructura del índice de Horton y en el método Delphi para definir los parámetros, pesos ponderados, subíndices y clasificación a ser empleados en el cálculo. La clasificación consideró las características que debe presentar la fuente de captación para el consumo humano. A pesar de haber sido desarrollado en Estados Unidos, es ampliamente empleado en el mundo y ha sido validado y adoptado en diferentes estudios. Por ejemplo, en España, en el año 1982, se desarrolló el Índice Simplificado de la Calidad del Agua para las Cuencas de Cataluña, el cual se basó en 5 parámetros físico-químicos y planteó una clasificación de la calidad del agua para 6 usos específicos del recurso, entre los cuales se destaca el abastecimiento para consumo humano. Cristian, ¿Sí? Perdona que te moleste, Cristian. Mira, creo que hay un problema. ¿Lo podrías volver a proyectar nuevamente, por favor? Porque creo que hay un pedacito que creo que sería en tu costado derecho, es esa barrita negra que te fijas que se está. No alcanzamos a ver la línea completa de la. Ahí, tal vez. Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, Cristian. Ajá. Ahí sí, muchas gracias. Ok. Como les decía, los índices más recientes, cuyo objetivo fundamental es la evaluación de la calidad del agua para consumo humano previo tratamiento, incluyen dentro de su estructura parámetros físico-químicos y microbiológicos directamente relacionados con el nivel de riesgo sanitario presente en el agua.
En México, por ejemplo, se planteó el índice empleado como herramienta de indicación en el estudio sobre aguas superficiales del estado de Jalisco, conformado por 18 parámetros físico-químicos y microbiológicos agrupados en 4 categorías. Dichas categorías fueron cantidad de materia orgánica, materia bacteriológica presente, características físicas y materia orgánica. En el año de 1999, el Consejo Canadiense del Ministerio de Medio Ambiente desarrolló un índice para simplificar la complejidad de los datos mediante una combinación estadística de 3 medidas estadísticas, valga la redundancia. Dichas medidas fueron alcance, frecuencia y magnitud. En Brasil, en el año 2006, la compañía de tecnología de saneamiento ambiental desarrolló e implementó un índice de calidad del agua cruda para abastecimiento público como respuesta al aumento en la complejidad de los contaminantes vertidos a las fuentes de agua. El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en el año 2005 presentó una primera versión de un índice de calidad del agua mundial de agua potable que se aplica a las fuentes de abastecimiento a ser usadas para producir agua potable y que fue desarrollado ante la necesidad de evaluar la situación mundial de las fuentes de captación. Los parámetros y valores guías para su cálculo se basan en las guías para agua potable de la Organización Mundial de la Salud. En Europa, en el año 2007, se desarrolló el Índice Universal de la Calidad del Agua, conformado por 11 parámetros físico-químicos y uno microbiológico, con el objetivo de proporcionar un método más sencillo para describir la calidad de las aguas superficiales utilizadas para el abastecimiento de agua potable. Ahora bien, hablemos del ámbito regional. En el ámbito regional se han desarrollado diferentes estudios orientados a desarrollar o adaptar un índice de calidad del agua, acorde con las características ambientales de algunas fuentes superficiales. Por ejemplo, en 1991 se adaptó el índice NSF a las condiciones específicas del río Cauca en Colombia, reduciendo el número de parámetros que lo conforman con base en el análisis del comportamiento de estos en el tiempo, en el espacio, y modificando los pesos porcentuales asignados a cada parámetro de acuerdo con su nivel de importancia. En el año 2007, investigadores de la Universidad del Valle adoptaron un índice de la calidad del agua a las condiciones ambientales del río Cauca, pero esta vez en un tramo determinado, la cual se basó en el comportamiento de la calidad del agua del río en dicho tramo y en la revisión de diferentes índices desarrollados a nivel mundial, a partir de los cuales se definieron los parámetros, subíndices y ecuaciones a ser considerados en el mismo. Estuve revisando en Chile la situación y encontré que en el año 2005 investigadores introdujeron modificaciones a un índice de calidad del agua para evaluar la calidad del agua del río Chillán, que me parece que está en el Valle Central de Chile, según lo que leí. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones para calcular? Hablemos de ecuaciones generales para calcular los índices. Hay muchas, pero en general las estructuras de cálculo de la mayoría de los índices se basan en enfoques de cálculo de producto ponderado, como la primera ecuación, por ejemplo, el índice NSF, el grupo 1, se basa en una ecuación de índice ponderado. El grupo 2 se basa en una ecuación de promedio armónico no ponderado, y el grupo 3 del índice unificado de la calidad del agua desarrollado en Europa se basa en una ecuación de suma ponderada. Ok, para ahondar aquí un poco más en el tema, como pueden ver, por ejemplo, en el grupo 1, el W, al igual que en el grupo 3, la ecuación del grupo 3, W es el peso de cada parámetro y I es el subíndice de cada parámetro. Entonces, al final, por ejemplo, tenemos, en el grupo 1, por darles un ejemplo, tenemos, no sé, 3 parámetros. Y al final lo que hacemos es multiplicar los 3 parámetros y obtenemos el valor final. Por eso hablamos de producto ponderado. Ahora, en la suma ponderada, por ejemplo, en el grupo 3, lo que hacemos al final es de cada multiplicación
de cada parámetro del peso y del subíndice, por ejemplo, no sé, por ejemplo, tenemos del oxígeno disuelto, tenemos un valor de un índice universal para el oxígeno disuelto, un valor para el índice del pH, un valor para la conductividad eléctrica. Lo que hacemos es sumar. Y en el grupo 2, como les dije que es una ecuación aritmética, una ecuación de promedio armónico no ponderado, ahí esta es una ecuación que se desarrolló de manera estadística con 3 enfoques, como lo mencioné anteriormente. Dichos enfoques fueron el alcance, la frecuencia y la magnitud. El alcance es F1. Ahora bien, me dirán ustedes qué significa el alcance. El alcance es el porcentaje de parámetros que excedieron la norma. F2, que es la frecuencia, el porcentaje de pruebas individuales de cada parámetro que excedieron la norma. F3, la magnitud en la que se excedió la norma de cada parámetro que no se cumplió. Entonces, una vez que tenemos nuestro índice, nuestro valor del índice, procedemos a clasificarlo. Entonces, según nuestro índice, tenemos varias escalas de clasificación. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, todos en esta escala, el 1 representa el agua con mayor contaminación y 5 es la que no presenta contaminación. Entonces es una contaminación ascendente, una evaluación de calidad de contaminación ascendente, por así decirlo. Entonces, la mayoría, como ven, tiene 5 escalas, a excepción de la de Dinius. Bueno, pero esto depende de la base matemática con la que se la desarrolló. Entonces, llegamos al índice de calidad del agua acá en Rusia. Entonces, me gustaría empezar cómo se le clasifica. Como les dije anteriormente, cuando clasificamos el agua internacionalmente, acá en Rusia se le clasifica de manera diferente, por así decirlo. Entonces, aquí al índice se le clasifica como índice biológico, como índice hidroquímico y como índices complejos. Dentro de estos dos últimos grupos, el índices hidroquímicos e índices complejos, pasan a ser parte de lo que nosotros hablamos como índices generales en la clasificación internacional. Entonces, aquí les he puesto varios ejemplos de los índices generales. Tenemos el índice general de la calidad sanitaria del agua, el índice de contaminación del agua, el índice de la contaminación del agua y el índice y el índice específico combinado de la contaminación del agua. Estos son algunos ejemplos. Por supuesto que hay muchísimos más. Los he puesto aquí porque son los más representativos de alguna manera decirlo. Entonces, el índice general de la calidad sanitaria del agua en Rusia constituyó la base para el desarrollo de otros índices, al igual como lo fue el índice NSF. Por eso los puse aquí como manera de comparación, por así decirlo. Porque en base al índice general de la calidad sanitaria del agua, se comenzaron a desarrollar aquí a nivel de Rusia, bueno, a nivel de la ex Unión Soviética, los índices. Este índice general de la calidad sanitaria del agua fue desarrollado en el año 1974. Al igual que el índice NSF, se utiliza para evaluar el estado actual de los objetos y como resultado solo se puede utilizar para la dinámica temporal de la calidad del agua. Además, los autores regulan estrictamente la contabilidad de 10 indicadores, como pueden ver, y que son el coliformes fecales, olor, DBO, pH, oxígeno disuelto, color, sólidos suspendidos, sólidos totales, cloruros y sulfatos.
aquí vale hacer una observación que aquí en ninguno de los dos se incluyó indicadores de toxicidad. Entonces aquí se asume, cuando hablamos del río, si vamos a utilizar estos indicadores, que el río no tiene sustancias que sean tóxicas, o si las tienen, que no sobrepasen la concentración límite establecida por la norma. Entonces, aquí podemos ver el índice general de la calidad sanitaria del agua se parece mucho al índice NSF. ¿Por qué? Porque los dos incluyen oxígeno disuelto, los dos incluyen coliformes fecales, pH, sólidos disueltos totales. Aquí lo que cambia es cómo se le designan los pesos a cada uno de los índices, es decir, la importancia que toma cada uno de los parámetros. Por ejemplo, en el índice ruso, los coliformes fecales son los más importantes, pero en el índice NSF, el oxígeno disuelto es el que representa mayor importancia. Además, si ustedes lo ven, el índice general de la calidad sanitaria del agua aquí en Rusia incluye parámetros organolépticos, como lo es olor, color, y dando al olor un peso bastante alto, por así decirlo. Acá abajo les he puesto la fórmula para calcular el índice general del índice general de la calidad sanitaria del agua, la cual es una sumatoria, como antes lo vimos, es una sumatoria ponderada, utiliza una sumatoria ponderada. Me gustaría hacer hincapié aquí. El índice específico combinado de la contaminación del agua, que lo ven acá, dentro de los índices generales en el último puesto, este índice actualmente es el más utilizado aquí en Rusia. Entonces, quiero hablar un poco de este índice, porque el índice específico combinado de la contaminación del agua se está convirtiendo en una prioridad en la evaluación de la calidad del agua. La clasificación de la calidad del agua, según los valores del índice, permite dividir las aguas superficiales en 5 clases, según el grado de contaminación, pero con sus respectivas subclases. El enfoque de cálculo de este índice es similar a la del índice canadiense antes ya mencionado, ya que determina no solo la frecuencia de excedencia de los valores límites establecidos en la norma, sino que también determina la frecuencia de casos en que se los excede, por lo que los datos sobre el cálculo de este índice permiten una reflexión más precisa de la calidad de las aguas superficiales. En la pantalla se presenta un mapa de la calidad de las aguas superficiales de la Federación Rusa, el cual se compiló sobre la base de las observaciones de la contaminación del agua en embalses y cursos de agua realizadas por el departamento Rosgidromet. Se lo conoce acá, es un departamento encargado de monitorear el agua y el aire acá en la Federación Rusa. Cristian, Sí, otra se vez movió molesta sí, sí, no, es que no se alcanza a ver justo en el costado derecho la simbología de la leyenda. Ajá, ok, por ahí está mejor. Ahí sí, claro, lo que pasa es que Ajá. el cuadrito se Sí, movió, sí, se sí. cambió. Ok, Sí, sí, sí. gracias. No, a cada rato lo tengo que mover porque está por todos lados. Ya, gracias. Ok, como pueden ver, entonces la parte que estaba oculta, tenemos cómo se clasifica el índice específico. Son 5 clases con sus respectivas subclases. En este no le puse las subclases porque son muchas y la verdad no me alcanzaba la pantalla si nos ponía las subclases. Pero estas son las 5 clases generales. Entonces, como pueden ver, en la parte norte, por Siberia, las masas de agua son levemente contaminadas. ¿Por qué? Porque no hay presencia humana, mucha presencia humana, entonces la carga antropogénica no es muy alta. Acá, a nivel en la parte roja, aquí se encuentran Moscú, San Petersburgo, Kazán. Entonces, aquí se encuentran las principales ciudades de Rusia. Por ende, las
Las clases del agua se clasifican en clase 4, sucio, como pueden ver, hay puntos rojos. Llegando a Europa, igual encontramos contaminadas, pero el punto crítico de los cuerpos de agua es en la zona donde se ubican las principales ciudades de Rusia. Ahora bien, nos enfocaremos en un caso de estudio. Vamos a aplicar, ¿qué es lo que vamos a hacer a manera general? Vamos a aplicar 4 índices y estos 4 índices vamos a aplicarles a cuerpos de agua de una región de Ecuador. Entonces, examinaremos diferentes enfoques para evaluar la calidad de algunos cuerpos de agua en una región ecuatoriana que sirven como fuentes de agua para consumo humano, los cuales están ubicados dentro de territorios con un impacto humano significativo. Los datos utilizados en el análisis caracterizan el periodo comprendido entre el 2017 y el 2020. A los efectos de la parametrización, se evaluaron los índices de calidad del agua que se utilizan con mayor frecuencia en Rusia y en el extranjero. Los resultados de parametrizar la calidad del agua obtenidos por varios métodos y combinados en un esquema general se utilizaron para generar la escala de calificación para evaluar el estado hidroecológico de los ecosistemas acuáticos. ¿Dónde se hizo esto? Esto se hizo en el cantón Pedro Vicente Maldonado. Entonces, el cantón Pedro Vicente Maldonado pertenece a la provincia de Pichincha y se encuentra al noreste de la misma. El cantón presenta un clima cálido húmedo, sin registrar mayores cambios de temperatura, con un promedio de 24 grados centígrados. La humedad varía entre 84 y 87% y sus precipitaciones anuales varían entre 3.300 y 3.800 milímetros. En el territorio del área considerada hay una serie de lagos y embalses que sirven como fuentes de agua y sumideros de distintas fábricas. La composición química y el régimen hidrológico e hidroquímico de los cuerpos de agua en la región del cantón están determinados tanto por las características naturales de la zona en estudio como por el factor tecnogénico, es decir, el impacto de las aguas residuales de diversas industrias de la combinación minera y metalúrgica. Los principales factores naturales en la formación de composición química y régimen hidrológico e hidroquímico de los ríos en el área de estudio incluyen alto contenido de agua, regulación significativa del caudal debido a la presencia de grandes lagos y un papel muy significativo de la recarga subterránea en el caudal total del río. Las muestras se tomaron en 27 puntos de la región, como se ve, no se aprecia, bueno, en cada punto acá, en cada punto rojo, se procedieron a tomar las muestras, en total fueron 27 puntos. Entonces, como se los dije anteriormente, ¿qué se hizo? Se utilizaron 4 indicadores. Se utilizaron 4 indicadores de calidad del agua. Se utilizaron 2 rusos, un índice alemán y el índice canadiense. Los índices rusos es el índice combinado, el índice de contaminación del agua, el índice alemán es el índice de Bavaria, y en esta fila, en la última columna, tenemos el índice canadiense. Entonces aquí lo que se presenta en la tabla es la clasificación según sus valores del índice. Por ejemplo, si en el caso del índice combinado, si tenemos un valor de 1, la clasificación según el índice combinado ruso, el cuerpo de agua se encuentra sumamente perfecto, es decir, en un estado óptimo, sin contaminación. En el caso del índice de contaminación del agua, si es menor a 0,3, es igual, la clase es muy limpia. Entonces tenemos, dentro del índice combinado tenemos 5 clases, como ya les dije. Dentro del índice de contaminación del agua ruso tenemos 7 clases, al igual que el índice de contaminación alemán, y el índice canadiense utiliza 5 clases, al igual que el índice combinado.
Otra vez hago hincapié en esto, que el índice combinado utiliza un enfoque muy similar al índice canadiense. ¿Por qué? Porque esto más adelante lo vamos nuevamente a notar. Como se los dije anteriormente, para comparar los métodos de parametrización de la calidad de las aguas superficiales en la región hidrológica en estudio, se desarrolló una escala unificada de clases de calidad del agua. Se revisaron los valores límites de los rangos de los valores de los índices de algunas clases. Como resultado, en todos los métodos considerados de parametrización de la calidad del agua, se identificaron 6 clases. Es decir, aquí tenemos, como pueden ver, 6 clases. Acá tenemos la clasificación general. Es decir, para la primera clase incluimos los valores de los 4 índices, resultando en un valor que se lo clasifica como norma. Al segundo grupo, según los valores de cada índice, se lo clasifica como riesgo. Al tercer grupo se lo clasifica como crisis. Al cuarto y quinto grupo se lo clasifica como desastre. Y al sexto grupo se lo clasifica como catástrofe. Entonces, nuevamente, para explicarlo de alguna manera más sencilla, porque esto es muy interesante, muy importante, porque en esto prácticamente es lo que se basó la investigación. Se cogieron los valores límites de cada grupo y se los aplicó en una clasificación general. ¿Qué se obtuvo? El índice de Baviera, que es el índice alemán, evalúa el estado hidroecológico de los recursos del agua en el cantón Pedro Vicente Maldonado como el más favorable. En 17 de las 27 secciones de la calidad del agua, la clase pertenece a la primera, es decir, que todos estaban en la norma. Sin embargo, esto no es congruente. ¿Por qué? Porque como se dijo, la carga antropogénica e industrial, bueno, obviamente la industrial incluye la antropogénica, es alta. Entonces, no puede ser que 17 puntos estén en norma. Además, los otros índices mostraron diferentes clasificaciones. ¿Por qué pasó esto? Este método tiene un inconveniente fundamental que complica su aplicación en cuerpos de agua con una fuerte alteración antropogénica de la composición química, la cual es que nos incluye una lista fija de indicadores. Además, en esta clasificación se evalúa el grado de bienestar del estado ecológico de las masas de agua utilizadas con fines pesqueros. Es por eso esta ambigüedad. Respecto al índice de contaminación del agua, que es el índice ruso, uno de los índices rusos, el estado se observa una clasificación muy heterogénea, muy variada. En 4 sitios de observación, el estado hidroecológico de las masas de agua se evalúa como catástrofe, en otros 9 como desastre, en 5 como crisis, y en 7 en riesgo y en solo 2 como norma. Este método no toma en cuenta la frecuencia de la contaminación, lo cual es extremadamente importante para áreas con fuerte impacto antropogénico. Según el índice específico combinado ruso, en ninguno de los arroyos se evaluó el estado hidroecológico como normal. En ninguno se evaluó como normal. En las fuentes de 4 ríos, su estado hidroecológico se evaluó como riesgo. En 11 secciones, el agua correspondió a un estado crítico. Y en 12 secciones, principalmente que corresponden a los segmentos estuarinos de los ríos y algunos arroyos, el estado hidroecológico de las masas de agua se caracterizaron como desastre. Además, en ninguno de los cuerpos de agua en estudio no se registró una evaluación de catástrofe ambiental. Resultados similares se encuentran en la parametrización de la calidad del agua de los objetos considerados según el método canadiense. Esto lo profundizaremos a continuación.
En general, el método del índice canadiense puede considerarse menos estricto, ya que según en la tabla, en aproximadamente la mitad de los casos, la calidad del agua se evalúa mejor que según la del índice combinado. Por ejemplo, la situación hidrológica en el punto 15, como pueden ver aquí en el punto 15, según el índice canadiense se evalúa como crisis, pero según el índice combinado ruso se evalúa como desastre. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Cada vez donde no coincide el índice combinado ruso y el índice canadiense, los valores entre cada clase están en el límite de cada clase. Entonces, es por eso que la variación no es significativa. Podemos hablar que la variación no es significativa. Y en otros puntos, ambos índices clasifican de la misma manera al estado de los cuerpos de agua. Por ejemplo, en el punto 1, en el punto 20, en el punto 6. Es decir, si nos ponemos a ver uno por uno, en más de la mitad de los puntos, ambos índices clasifican al estado de la masa de agua de manera general, y en donde no clasifican de manera igual, estos valores están en el límite entre ambos grupos. Para hacerlo más explicativo, acá se graficó el índice, tenemos en los ejes Y de las tres gráficas, se graficó el índice combinado el índice específico combinado de Rusia versus el índice canadiense versus el índice de contaminación del agua ruso y el índice de contaminación de alemán. Como podemos ver, tenemos el coeficiente de determinación más alto, lo encontramos cuando relacionamos el índice combinado con el índice canadiense. A continuación tenemos un coeficiente de determinación, el 0,73, cuando relacionamos el índice combinado con el índice alemán. Y por último tenemos cuando relacionamos el índice combinado con el índice de contaminación del agua. Es decir, como podemos ver, tenemos una fuerte correlación entre el índice combinado ruso y el índice canadiense. Según el índice combinado y el índice canadiense, en ninguno de los cuerpos de agua se evalúa el estado hidrológico como normal, como ya lo dije antes. Además, en ninguno de los cuerpos de agua en estudio no se registra catástrofe ambiental. Sin embargo, con fines para consumo humano, todo el agua proveniente de estos cuerpos necesariamente tiene que ser tratada. Gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Si hay dudas, por favor, con gusto se las respondo. Sí, muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Efectivamente tenemos una que la hizo Catalina. Y te pido si puedes volver por favor atrás a donde mostraste el plano de Rusia en general, de la Unión, porque Catalina hizo una pregunta justamente. Catalina dice lo siguiente: en ese caso, bueno, en el caso que tú estabas mencionando, dice, ¿qué se hace para que el agua sea potable en las zonas que tú muestras con rojo ahí? ¿O simplemente no hay agua potable? Esa es la pregunta que efectúa Catalina. Ajá. Sí, como les dije, esta zona es obviamente donde se localizan las ciudades más importantes de Rusia, como Moscú, Kazán, San Petersburgo. Entonces, acá se trata de utilizar la mayor parte de agua superficial y agua subterránea debido al gran número de consumidores. Por ponerles un ejemplo, nosotros aquí en Moscú vivimos 16 millones de personas. Somos una metrópolis. Entonces, acá lo que se utiliza básicamente es una tecnología, hablando de tratamiento de agua,
acá en Moscú, si no me equivoco, tenemos 7 estaciones de tratamiento de agua, las cuales utilizan tecnología de punta. Es decir, por ejemplo, hablando de si tenemos alta contaminación, alta carga orgánica en los cuerpos de agua, acá como desinfectante se utiliza rayos ultravioletas. Eh, igual, el departamento de los Hidromet es muy estricto a la hora de evaluar la calidad del agua potable acá. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta de la estudiante o señorita, perdón, que lo hizo, es que sí, de hecho, acá en Moscú, en las principales ciudades, se trata de aprovechar la mayor parte de estas aguas con tecnología de punta. El principal problema acá es la contaminación radioactiva, debido a que acá la energía eléctrica se produce a partir de la energía nuclear. Entonces, en ese tema, igual acá es un tema muy complicado. De hecho, en nuestra facultad tenemos un departamento especial para eso. Entonces, en ese caso de aguas, me parece que el tratamiento sería muy costoso. Entonces, es mejor, tratan de remediarlo lo más que se puede, pero ese tipo de aguas que tienen alta carga de contaminación radioactiva, esas acá no se las utiliza como fuentes de agua potable. Ok, muchas gracias. Dejamos abierta la palabra si alguien quiere realizar alguna otra consulta. Sí, Arley, creo que Hola, está. buenas tardes. A ver, me llama la atención, ¿no? Estaba viendo los índices de la calidad y por favor, si tiene la respuesta, lo mismo en las regiones de Moscú como en Ecuador, sería interesante. Una de las innovaciones que se viene utilizando en diferentes regiones donde hay mucha escasez de agua y donde hay agua, pero que son innovaciones que son favorables, la reutilización de agua desde el punto de vista de aguas negras, aguas de desecho, pero que sean reutilizables, por ejemplo, para la agricultura familiar campesina, para las huertas y demás. ¿Tiene en cuanto al índice de la calidad del agua que se utiliza, existe algún parámetro que registra o que tiene que ver con esa calidad del agua para poderla reutilizar? No sé si en Moscú existen proyectos asociados a estas innovaciones. Acá en Moscú, que se utilicen a las aguas negras que se las utilicen como para la agricultura, no, debido a que esta es una metrópoli y generalmente a campos agrícolas aquí no encontramos. Lo que encontramos campos agrícolas es al sur de Rusia, acá en Krasnodar. Allá, de hecho, yo aquí no he escuchado que se les utilice las aguas negras en sistemas de regadío. Y en Ecuador, hablándole de Ecuador, Ecuador. ajá, de Ecuador para regadío. Justamente estaba en un proyecto en el año 2016, me parece. Nosotros recién estábamos queriendo adoptar esa tecnología. En ese punto Ecuador está bastante atrasado. Nosotros no tenemos eso en Ecuador. A gran escala nosotros no lo tenemos. Tal vez debe haber proyectos pequeños, sí, pero a gran escala no lo tenemos. Y acá en Rusia, hablándole de esta parte donde tenemos gran contaminación en las principales ciudades, que se las utilice para regadío, no se las utiliza. Ok, gracias. Gracias. Mira, recién me acaba de hacer una pregunta Yasmín Vega y me dice lo siguiente. Dice, ¿existen sanciones para quienes resulten responsables de contaminar, por supuesto, los cursos de agua, ¿cierto? ¿Y en qué consisten esas sanciones? Entonces, probablemente podrías hacer el paralelo cómo es allá en Rusia, digamos, y cómo también se hace en Ecuador. Ok, sí. A ver, acá en Rusia, nuevamente, el departamento de los Hidromet
es el encargado, es como el Ministerio del Ambiente, por así decirlo, de alguna manera, para que me entiendan esa comparación, es el encargado de regular todo ese punto. Acá, a partir del año 2000, justamente con la llegada de Vladimir Putin, prácticamente todo el tema del ambiente empezó a despuntar, a desarrollarse. Entonces, a partir de ahí se comenzó a establecer sanciones, no muy duras, por así decirlo, pero aquí debido a que Rusia tiene una inmensa, me parece que es el cuarto país del mundo con mayor cantidad de masas de agua, entonces aquí tenemos, para protegerlas a las aguas, se las declara como zonas protegidas. Entonces aquí en Moscú tenemos muchas zonas protegidas, entonces usted sabe que si es zona protegida, usted tiene que poner, si es una empresa, no sé, 2, 3 kilómetros, una distancia considerable para que no contamine, o aguas arriba imposible, tal vez aguas de abajo sí. Esa es la estrategia principal de Rusia, es así, los declara o zonas protegidas o zonas de recreación y cultura. Entonces, igual, al declarar zonas de recreación y cultura, tampoco se establece como parámetros donde no se pueden, en un cierto perímetro no se pueden instalar ningún tipo de actividades industriales, por así decirlo. Ahora, la situación, si comparamos entre Rusia y Ecuador, aquí en Rusia la situación es mejor. Acá en Rusia se controla más estrictamente eso. No le puedo hablar de valor, no sabría decirles, pero que se controla más que, por ejemplo, para construir aquí un polígono sanitario, la documentación es infinita, pero en Ecuador, por ejemplo, prácticamente usted presentará unos 3, 4 documentos pues, y se lo aceptarán. Entonces, el proceso acá es más complicado. En Ecuador, le comento que nosotros tenemos tenemos una gran parte de calidad, la que viene el agua como fuente de consumo humano es subterránea. Entonces, al ser subterránea, implica otro tipo de proceso, que es diferente al agua superficial. Entonces, ahora en Ecuador, justamente están tratando a partir de la época de Rafael Correa, esa parte de lo que es SENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua, ha adoptado cargos importantes en ese sentido. O sea, se está desarrollando bastante en Ecuador. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Porque esa fue la última que se realizó por el chat. Yo vi otra, me preguntaban algo si soy profesor de Sí, veterinaria de esa está. Rubén. Sí, justamente Sí, esa fue al inicio. sí, También sí, la sí, hizo sí. Catalina. Catalina dice si usted hace clase con los veterinarios de la RUDN, digo. De ¿Mm? Rudén, ajá, no Sí, las Rudén. hago, no. Sí, Ah, no, ok. no las hago. Les hago clases con la Facultad de Ecología en la cátedra de monitoreo y pronóstico ambiental. Ok. Muchas gracias. Yo te voy a hacer una pregunta, pero mira, ya que tienes puesto el plano acá, digamos, del mapa de Sí. Rusia, Ujú. uno tendría que anotar, porque justamente como tú lo mencionaste, que esperaría que todo lo que corresponde al área de Siberia, digamos, estuviera limpio. Pero justamente no aparece levemente contaminado. ¿A qué se puede deber que las zonas menos pobladas, incluso son algunas menos pobladas del planeta, se encuentran en esa categoría? ¿Mm? ¿Puede haber un factor interno, externo? Ahí tú lo puedes mencionar. A ver, yo le puedo dar un ejemplo, por ejemplo, Mejor. un ejemplo, sí. En la zona de Siberia, eh, por ejemplo, existe una fábrica metalúrgica que según algunos estudios es la que más contamina al aire, Ok. justamente por tener tanta contaminación, lo ubicaron en Siberia. ¿Ok? Ya. Entonces, obviamente, esta planta, los desechos de la planta tienen que pasar
por algún tipo de tratamiento, pero al final deben ser tan altos los contenidos, las concentraciones de contaminantes que al final no se las podrá depurar del todo. Entonces, aquí encontramos y caemos en el punto de que las fuentes de agua estén levemente contaminadas. Ok, gracias. Puede ser un factor, pero no importante, sí. Claro, específicamente te entiendo, muchas gracias. Tengo otra consulta, mira, en el caso de la zona que muestras en rojo y donde principalmente están las urbes más populosas o pobladas de Moscú, la mayoría de la captación mencionabas tú que se hace por agua superficial, ¿cierto? Para producir agua para la ciudad. Subterránea, sí, es unos 60-40, digámoslo así. Ya. Mm. 60 superficial, 40 subterráneo. Ok, porque esto te lo menciono porque acá en Chile, por ejemplo, nosotros, digamos, en las regiones del sur, casi toda el agua que nosotros sacamos ya no es de cuerpos superficiales, sino que es principalmente de acuíferos subterráneos. Entonces, el procedimiento, digamos, son instalación de todas las típicas torres de agua, las copas de agua que le llaman acá, ¿cierto? Y se hace la potabilización, ¿cierto? Y después se distribuye por cañería a toda la... Y después, tal cual te lo mencionaba Ale, hay algunos proyectos que existen de potabilizar las aguas, ¿cierto? Para sobre todo las zonas norte de Chile, donde hay una escasez significativa de agua para utilizar las aguas negras que salen de las plantas de tratamiento. ¿Mm? Claro, el punto de acá es que Rusia, por ejemplo, no padece de escasez de agua, por eso tal vez no se le pone especial atención en la reutilización, Ok, porque como le mencioné, es el cuarto país con mayores reservas de agua dulce. Entonces, entonces Rusia en ese sentido no se preocupa mucho, porque si ponemos un mapa hidrográfico, va a cruzar todas las líneas por ahí, todos los ríos, porque la cantidad es muy, muy considerable. ok. Mira, hay una pregunta de Mauricio, acá que te la voy a leer. Dice, tengo Ujú. una pregunta. Antes dijo que el modelo ruso marcó como 9, ¿cierto? Aproximadamente, si no me equivoco, como zonas de catástrofe y el mixto, el alemán y canadiense. Dice, es una zona de catástrofe, dice, y mientras que para otro no lo es, ¿cierto? ¿A qué se puede deber esa diferencia, digamos? ¿Mm? ¿Entre cuál índice y cuál índice? Mira, me Si me dice, repite, por favor. Ajá. sí, en la zona mixta, por ejemplo, mira, aquí dice Mauricio, dice, marcó como 9 primero las zonas como de catástrofe y si en el índice ruso, por ejemplo, marcó como catástrofe, después en el alemán marcó como mixto y y en el canadiense volvió a subir. ¿A qué se debe esa diferencia, digamos? ¿Mm? Ok, eso es como lo expliqué un poco casi en el final. Entonces, cada índice se desarrolla Ujú. en una base matemática, por decirlo así. Entonces, el índice combinado ruso tiene un enfoque matemático muy similar al índice canadiense. Entonces, por este sentido, es el que nos da resultados similares. Además de estos dos índices, son índices estadísticos. Ok, Entonces, estos índices nos dan una mejor información sobre la calidad del cuerpo de agua en cuerpos de agua altamente contaminados. correcto. Respecto al otro índice que me dijo que por qué salía diferente, en el caso del índice de contaminación del agua ruso, el otro índice ruso, en cambio, ese índice solo nos da un cierto número de parámetros que se deba medir y no nos podemos salir de la norma. Es decir, medimos pH, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, magnesio, zinc y ya. De acuerdo a esos cinco, sobrepasan o no la norma, ponemos en la ecuación y nos dice la calidad del agua es buena. Entonces no nos da un espacio para movernos. Entonces por eso es que esta diferencia entre los índices. Ok, muchas gracias. Ahí veamos si en este caso le respondimos bien a Mauricio Espero, sí, es espero justamente. haberle respondido. Ok, te voy a hacer una consulta. Mira, yo quiero hacerte una consulta extrapolándolo, digamos, Mira, dentro de la consulta te voy a consultar sobre el modelo ruso, pero a su vez también te voy a consultar sobre el modelo ecuatoriano y lo vamos a extrapolar al chileno.
como tú hablaste, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? Que a raíz cuando surge Putin, ¿cierto? Existe una mayor preocupación, digamos, por el medio ambiente. Eh, ¿Cómo está considerado en Rusia, digamos, el organismo del Estado que tiene la potestad, ¿cierto?, de velar por estos temas de calidad de agua? ¿Está centrado en un solo mecanismo o en una sola institución, digamos? Porque aquí en Chile está atomizado, digamos, en varias instituciones que cumplen el mismo objetivo. Entonces, se mide desde diferentes ángulos, ¿cierto? Y diferentes servicios que a veces, digamos, esa atomización genera en cierto punto que se estorben los servicios en el momento de fiscalizar el mismo curso de agua, ¿cierto? Entonces, para que nos cuente cómo puede ser el paralelo tanto en el caso de Rusia, Ecuador, esta cosa. ¿Mm? Ujú. Ok, como les mencioné, igual como les mencioné anteriormente, Rosgidromet es como decirles aquí en Rusia, Rosgidromet es como decirle aquí en Rusia el Ministerio, no sé, del Ambiente en Ecuador. Entonces, esta institución es la que se encarga aquí de regular, de control. Inclusive esta institución es la que desarrolla y aprueba los índices que se quieran, que se quieran que se quieran aplicar para evaluar aquí algún cuerpo de agua. Entonces, esta institución aquí en Rosgidromet es la encargada de todo. Ahora, que esta institución se subdivide en muchas áreas, sí, muchas, muchas, muchas. La una se encarga del monitoreo, la otra se encarga de la planificación, muchas, muchas, muchas. Pero la encargada de aquí es Rosgidromet. En Ecuador tenemos un caso similar, igual con en el gobierno de Rafael Correa, está un tema muy atomizado tomando sus palabras, Omar, pero el gobierno de Correa decidió crear la CENAGUA, la Secretaría Nacional del Agua. Entonces, solo esta institución es la que se encarga del agua, se encarga de la, de regular, de dar permisos, de concesionar, de todo, de todo. Entonces, la CENAGUA. Entonces, en Ecuador tenemos CENAGUA y en Rusia tenemos Rosgidrom. Ok. Bueno, aquí en Chile nosotros tenemos el Ministerio de Medio Ambiente que su primera función es coordinar el resto de los servicios. Entonces tenemos no un ente que se preocupe del agua en sí, sino que coordina el resto de los servicios, que tiene potestad, digamos, y jurisprudencia, digamos, en los temas de agua. Por eso te consultaba. Muchas gracias por la aclaración. No sé si queda, digamos, el micrófono o el chat abierto para que alguien pudiera realizar alguna otra consulta. Vamos a esperar si sale una consulta. Sonó algo, pero no sé si... No, no es acá. No sonó acá. No, parece que no hay más consultas. Es muy interesante el tema que estás tocando. Tú lo ves, ¿cierto? En Rusia y también lo estás viendo en Ecuador. En Ecuador lo viste en una provincia que se llama allá, ¿cierto? Sí, En si un no me cantón, equivoco. sí. Ajá, Sí, en en un un cantón. cantón, Pedro En Vicente un cantón. Maldonado. Sí. Aclárame una consulta. ¿Ese cantón, cierto, está a qué altura más o menos en Ecuador? ¿Está más cerca de Quito? ¿Está más cerca de la Amazonía? ¿Más al sur? ¿Está más hacia Guayaquil, por ejemplo? Sí, en dirección de Guayaquil, como la dirección al Océano Pacífico. Ah, el Océano Pacífico. Ok, Ujú. gracias. Espérame, aquí hay una medida, una pregunta. Espérame un poquito que me dice, Catalina me dice que generaron una pregunta. Aquí está, justamente, dice. Mira, Guillermo dice, allá en Rusia el agua potable es de venta de privados o pública, comparando acá con las cooperativas de agua potable, por ejemplo. ¿Mm? Acá es privada. Privada y en Ecuador, si no me equivoco, también es privada. O sea, Ok, por ejemplo, en Ecuador el municipio es el encargado, pero esa como decirte, se la concesiona a una empresa dedicada solo al suministro de agua potable y tratamiento de agua potable. acá, ok. Aquí en Chile, mira, funciona a través de concesiones.
Una empresa puede concesionar, digamos, un territorio, ¿cierto? Para la superintendencia la superintendencia que ve todos los procesos del agua, digamos, le asigne la concesión. Y ahí vienen todos los temas de fiscalización en nuestro país, digamos. Eso quiere decir que, en cierta forma, los municipios acá no tienen injerencia, digamos, en nada del agua potable. De hecho, tienen que comprar servicios a las empresas que tienen la concesión, ya sea grandes empresas o comités de agua potable, tanto rurales o digamos, corporaciones grandes de agua. ¿Mm? ¿Tenemos alguna otra pregunta? Déjame revisar el chat. No, sí, no. Se me había pasado esa nomás de Guillermo. ¿Arley, alguna consulta? No, por mi parte no. Ok, sí, creo yo que si ya no tenemos más consultas, ¿cierto? Muchas gracias por tu exposición, Cristian. Muy interesante, ¿cierto? La extrapolación que estuviste viendo mezclando Rusia y nosotros cómo lo podríamos ver acá en Chile, digamos. ¿Mm? Porque territorialmente es muy bueno el mapita este que tienes justamente que estás mostrando de fondo donde establece el límite, ¿cierto? O establece, mejor dicho, criterios para establecer que justamente algunos son limpios hasta extremadamente sucios. ¿Mm? Así que muchas gracias por tu presentación. No sé si voy a volver a revisar el chat, puede que surja alguna consulta en particular. No, no tenemos ninguna. Así que muchas gracias por tu tiempo y ya tiene que ser ya más de las 10 por allá, cerca de las 11, ¿no? Sí, un poco más de las 11, pero no hay problema. Sí, Un gusto acompañarle, Omar. Ok, muchas Arley, gracias a muchas ti. gracias por la invitación. Muchas gracias a Un ti. honor. Bueno, gracias a usted y a todos los presentes con los que tuvimos la posibilidad de compartir el día de hoy. Gracias, Omar. Sí,